derecha, pelota Acosta. Buena pelota metida por Candia. Llegaba Aguilar pisando el área de manera peligrosa y salió allí Acosta a meter el puñetazo, después a asegurar esa pelota. Pelota a profundidad metida por Cerro. Velázquez quita de cabeza en la mitad de la cancha, la va tocando el Tono Ortiz, ataca Brian Ayala, el zurdo engancha, se acomoda, le dio a Tony, le puede pegar y va Tono Ortiz y va a asociarse con Franco y regala la pelota. La salida de Raúl, Coca-Cola indica que van 3 minutos. Aguilar es el que tiene el balón. Aguilar, Raúl Cáceres, estamos en vivo por Tigo Sport, es la tercera fecha del campeonato clausura. Reposicionamos, saque lateral, Rojita se intentó un lujo. Raúl le dio a Rivero. La última acción donde Candia metía esa pelota filtrada. Josué Colman y la pinta. Raúl Cáceres retrasa la pelota sobre la posición de Santiago Molina. Molina. Torito González, sale Gustavo Velázquez. Velázquez arrestado por Franco. Pelota de vuelta para Molina. Intenta Cerro por derecha. Molina se equivoca en la sesión. Vas a atacar ahora Brian Ayala. Ayala enganchó, la tocó por el medio. Don Ortiz se asocia con el venezolano Acosta. Acosta que la juega. Marcos Mier. Acosta. Don Ortiz ahora intenta la diagonal. Brian Ayala, tomado por Raúl. Rebota la pelota en Cáceres. Saque de manos que corresponde a Independiente que intenta salir. Grita el Chito Ayala. ¿Qué se escucha, Giselle? Sí, le está gritando también a Ricardo Ortiz, que quede muy pegado al sector derecho y que también lo acompañe por el otro sector, por Sevilla. La pelota sobre la posición de Portillo. Saca Menciades. Velázquez con Franco. Gana el de Cerro. Controla Marcos Rivero. Rivero para cambiar. William Candia que toca. Josué Pelín que va. Sigue con un intento de la devolución. Marco correctamente por allí Portillo. Se adelanta Cerro Porteño. Salió a gritar ahora el Chonto Herrera. El asistente de Leonel Álvarez está parado en el área técnica de Cerro Porteño. Por bajo Raúl, tocando en la mitad de la cancha Aguilar. Buena recuperación de Marcos Mier. La juega Don Ortiz. Pelota para Gamarra. Ahí está Marcos Gamarra. Acosta, Ferreira, Portillo. Intenta Villagra por el lado derecho, marca el Torito. La mueve bien Independiente. El toque de Acosta. Acosta que juega para Edgar Ferreira. Allí sale Marcos Mier. Brian Ayala la jugó y recibió. Gamarra se abre. Gamarra para Brian que tiene una zurda y como cruza. A tiempo el retroceso y el continuo para ceder el córner. Rojitas ayudada por allí. Córner para Independiente. Está haciendo rotar muy bien la pelota de Independiente. Tocando a ras del piso allí. No levantando la pelota. Tiene gente con buen pie. Y llegó hasta el fondo. No está articulando una muy buena jugada. Buen mediocampo allí. O buena dupla la de Rafael Acosta y Eva Ferreira. También se suma Ricardo Tono Ortiz cuando basta y ayuda en esa función de recuperación. Ayala le va a pegar. Está en el área Menciades Portillo. Está en el área Marcos Mier. Córner para Independiente. Grita Anthony. Vino el córner pasado. Ayala le subirá absolutamente a todos. El Torito González busca la salida para Cerro Porteño. Lo deja ir. Reposicionamos. Le pegó con demasiada fuerza el hombre de Independiente y ya sale Cerro Porteño. Cambia Rivero. Tiene Rivero la pelota. Salida lenta. El balón sobre la posición de Santiago Molina. Molina se le acerca el Tono Ortiz. La pelota viene sobre Velázquez. Velázquez para Cerro Porteño. Se abre por izquierda. Josué Colman. La va jugando el Torito. Buena marca de Rafael Acosta. Acosta no pudo. Se le fue. Marcaba Cambia. Reclama de Acosta que Cambia lo empujó. ¿Sí? Y ese es el tercer partido de Cerro en el campeonato y es la tercera vez que no, que es una línea defensiva diferente. En la primera fecha jugaron juntos en el medio Velázquez y Cáceres, en la segunda Molina y Payas, y ahora le toca el turno a la dupla Molina Velázquez. Anticipa Molina. En el banco Marcos Cáceres. Así es. La pelota sobre el costado izquierdo. Va tocando Tono Ortiz, insiste Gamarra. La recuperación de Cerro Porteño. Hay salida para el equipo azulgrana, lo dice Mario Díaz de Vivar, el juez. Está caído rojirrojas, te fijas también en esta.
después ya allí recibe esta por parte de Marcos Gamarra, la pierna, el toque, finalmente la salida para hacer. Pelota larga de Velázquez buscando a Ortigosa, no prosperó. Hacer le está costando de media cancha para arriba, se planta bien, se junta bien Independiente, no hay aceleración, no hay inventiva por el lado de Cerro Porteño. Claro que el partido está comenzando, van 8 minutos, sacará Costa. El banco azulgrana, Marcos. Sí, Ignacio Don, Julio Irrazábal, Silvio Torales, Rodrigo Rojas, Alfio Oviedo, Oscar Ruiz y Marcos Cáceres. Los suplentes de Independiente, Giselle. Enrique Corbalán, Rolando Bogado, Wilson Ibarrola, Osvaldo Argüello, Fernando Ruiz, Enzo Villamayor y Michel Romero. Sube el Torito, levanta la pelota, atropella a Ortigosa, retrocede y rechaza hacia un costado de esa pelota Portillo. Saque de manos. Ortigosa marcado por Portillo. Sigue José Ortigosa, la pisó. Ortigosa para Cerro Porteño. Ortigosa, Josué Colmán, marcado por Ferreira. Sigue Josué Colmán, muy hábil Colmán. Gana el fondo, mete el centro, se desvía esa pelota, sale a Costa, ya se fue. Córner para Cerro Porteño. Buena acción individual de Josué. Sí, que tiene que encenderse, tiene que prenderse Josué para romper líneas. Está bien parado de lo táctico Independiente, cerrando los espacios. Cada vez que la recibe uno de Cerro tiene 1-2 encima y allí se le dificulta. Y el centro peligroso, golpe de cabeza. La quitó muy bien el perrito Gamarra, Marcos Gamarra. Saque lateral para Cerro Porteño. Ahí está Raúl. Raúl observa. Pelota sobre Marcos Cáceres. Cáceres para el Ciclón. Vino para Gustavo Velázquez. Ahora Torito levanta la pelota para Ortigosa, marca, saca un golpe de cabeza Portillo. Ahora Rivero, antes una infracción contra el Ton. Tiro libre que corresponde a Independiente. Y va a ser un lindo mano a mano allí en zona ofensiva para Cerro, zona defensiva Independiente. El duelo entre Portillo y Ortigosa, porque tiene buen jugadero también. Aguanta muy bien Milciades Portillo, el central de Independiente. Levantó Ferreira, salta Torito y cabecea. Le está quedando la pelota a Rafael Acosta. Acosta para Ricardo Ton Ortiz. La pelota entregada por Saldívar. Ataca por derecha Independiente. Anticipó Velázquez, llegó tarde Saldívar, giró la pierna. Hay falta en ataque. Hay tiro libre para Cerro Porteño. Los dos retorciéndose en el piso. El que cometió la infracción, Saldívar. Sí, porque llega primero a la pelota, llega primero a la posición Gustavo Velázquez, llega forzado ya allí y lo pisa, upa. De manera peligrosa, con toda la carrera encima que traía, con toda la velocidad, sí señores. Para amarilla, bien ganada para Mario Saldívar entonces por esa pierna peligrosa abajo, zona del tobillo. La primera amonestación, Mario Saldívar. El lateral de Independiente, pintado de amarillo, va a quitar Antoni. Arriba Ortigosa. Josué metido ahora por el medio, por derecha Rojas. Antoni prefiere jugar en corto. La pelota fue sobre la posición de Santiago Molina. Molina que va jugando sobre Velázquez. Velázquez. Antoni. Levantó Antoni. Quiere Josué Colmán. Golpe de cabeza de Portillo. Juega Velázquez. Ahora Molina. De vuelta para Antoni. Sí, señor. Bueno, si bien había anunciado en conferencia de prensa Leonel Álvarez que Cristian Insaurralde iba a tener minutos, finalmente no está ni siquiera en el banco porque no llegó el pase del delantero y por eso no está. Recuperación de Gamarra. La réplica de Independiente. Marcos Gamarra cruzando por el lado izquierdo. Buena pelota para Edgar Ferreira. Mete el centro. Le sobró a todos. Y esa recuperación para Cerro Porteño. Sí, decíamos, esa buena recuperación. Fíjese desde dónde arranca Marcos Gamarra, que es lateral izquierdo. Está jugando por allí en ese sector. Se metió hasta el medio. Distribuyó muy bien la subida del Ton Ortiz. Después ese centro. Le faltó cerrar y terminar mejor la jugada Independiente, pero avisó, encontró espacios en zona defensiva del Cerro, esos espacios que tienen que ser cada vez menos para que no sean después un dolor de cabeza en la defensa del Ciclón. Sacó la pelota Antoni, la va a buscar el Torito.
tampoco cambia. No está pudiendo tener supremacía en la posesión de la pelota Cerro Porteño. Allí va Mario Saldívar, Saldívar que levanta. Hay empujón, hay falta de Franco. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Poco fluido, bastante cortado el partido. Por la intermedia. Anthony, la va jugando Velázquez, de vuelta para Anthony. El intento de Cerro de salir desde el fondo, pero Molina mete la pelota larga. Salta Portillo. Velázquez, saca Molina, Gamarra, tira. Rebotó el balón en Rojas. Salida rápida de Rojas. Anticipo de Marcos Mier. Mier mantiene en ataque a Independiente. Gira Brian, le pega. ¡Gol! ¡Qué golazo! Independiente, Brian Ayala es zurdo, pero como le pegó fabuloso el tiro, es un déjà vu. Ya había hecho contra Cerro un gol similar de estas características. Impresionante el tiro, imposible para Anthony. Independiente, señores, pasa a ganarle a Cerro Porteño 1-0. Indecisiones en la defensa, esas dudas que se estaban generando en Cerro. Independiente que estaba mordiendo en la salida, que estaba presionando allí, incomodando a Cerro. No pueden salir unos errores en zona defensiva para la salida clara. Se facilita la tarea para Brian Ayala y el mérito es de él, sí, porque hay que pegarle. ¿Y de qué manera le pegó Brian Ayala? En el minuto 14 pasa a ganar Independiente, el local aquí en el Defensores por 1-0. Todos recuerdan aquel gol en esa lluvia impresionante de Brian Ayala. Se repite la historia aquí en el Defensores. Gana Independiente 1-0. Josué Ortigosa ataca, Candia Cerro, lo quiere empatar. Centro que desvía de cabeza Portillo y recupera Riveros que juega para Marcos. Raúl Cáceres, la pelota entregada para Riveros. La va tocando hacia atrás, la moviendo Ortigosa. Molina, Cerro. Está herido y tendrá que salir a buscar más decididamente el arco rival. Ortigosa bajó, giró, controló. Rivero que toca, rechaza Velázquez. Brian Ayala, el autor del gol, Giselle. Brian Gustavo Ayala, de 22 años, en su 10º partido con la camiseta de Independiente, anota su tercer gol con la camiseta del Inde y el cuarto en el fútbol paraguayo. Saque lateral. Va Mario Saldívar. Saldívar levantando la pelota, arriba para Franco. Se lo montó prácticamente el Torito. Cayó Franco, reclamó falta. El árbitro dejó correr. Intenta Rojas. Bien marcado por Gamarra. Gamarra está aquí, no le está dejando protagonismo a Ayala. Esta es la jugada en donde, repito, virtualmente Velázquez se lo monta. Sí. Salta encima, estaba dentro del área. Franco tranquilamente podía ser penal. Sí, iba o estaba esperando la pelota allí. Gustavo Velázquez, que se sube encima, salta sobre él y allí dentro del área, jugada que quedó entonces a criterio de Mario Díaz de Ibar, que dijo no pasó nada, siga así. Y no pudo creer Celso Ayala que no hayan cobrado esa falta. Tiene Marcos Riveros.
pelota retrasada.